No hay un tema más escabroso para investigar que el tema de las cavernas de Dulce y de las bases de Dulce en Nuevo México. Por historia y por investigaciones se ha sabido de muchos investigadores que se atrevieron a hablar y que desgraciadamente no les fue muy bien. Tenemos el caso de Thomas Costello, que nomás así desapareció. El caso de Paul Bennewitz, que desgraciadamente fue a caer hasta en un hospital psiquiátrico cuando lo desacreditaron y la mayoría de la gente lo dio como que era un desinformador o algo parecido, cuando después con el tiempo se supo que a él lo estaban acusando de desinformador, los verdaderos desinformadores. Si no, busquen un documental que esté hablando sobre Robert Doty y él habla toda la verdad, todo lo que le hicieron a este hombre, que casi nadie en español, nadie habla, excepto en Mundo Desconocido, es el único canal que he visto que hablen de Paul Bennewitz. Pero realmente lo que le pasó y lo que hizo este hombre. También tenemos, sin olvidarnos jamás, de Phil Schneider. Phil Schneider, este ingeniero civil que se atrevió a hablar de lo que encontró en Dulce, Nuevo México, cuando estaba haciendo excavaciones subterráneas para el complejo industrial militar o para el mismo gobierno. Realmente siempre que se ha hablado de Dulce, de lo que pasa en Dulce, es muy controversial y la mayoría de las personas que lo hacen de alguna manera se hacen a un lado muy rápido, como les digo, o les pasa algo. Tal es el caso de esto que vamos a hablar ahora, amigos. Muchos no creo que hayan hablado alguna vez en español sobre este tema. El tema se basa de un ingeniero informático de computadoras que laboraba en el complejo industrial militar y que también en sus hobbies era investigador ovni. Estoy hablando de Anthony F. Sánchez. Anthony F. Sánchez escribió un libro que se llama UFO Highway. Este libro realmente levantó polvo. Este libro fue muy aceptado por la comunidad ufológica, en el cual esta persona habla de un teniente coronel que se comunicó con él para hacerle saber algunas cosas que habían pasado por sus manos, informes y muchísimas cosas respecto a Dulce. Cómo se encontraron las cavernas, qué se encontró ahí. Vuelve muy atrás hasta 1940. Y como les digo, muchas de estas cosas las menciona Anthony F. Sánchez en su libro UFO Highway. Este libro, bueno, como les digo, es controversial, es difícil de tolerar lo que viene en este libro, pero créanme lo que tuvo personas que hablaron muy bien con él, que hablaron muy bien de este libro, como Billy Ryan, Project Camelot, bueno, inclusive el día que estuvo en Coast to Coast AM, realmente fue una de las mejores entrevistas también que han habido en ese programa, que parece que, si no recuerdo bien, fue en el 2013. Por cierto, aquí vamos a hablar mucho de esa entrevista que le hicieron a Anthony F. Sánchez. Parece ser que en ese tiempo estaba Linda Moulton Howe en Coast to Coast AM. También vamos a hablar sobre unos seres extraterrestres llamados los progenitores, que supuestamente fueron de los primeros que llegaron aquí a la Tierra. ¿Y quiénes son? Vamos a hablar de sus descendientes, los llamados Anunnaki, de una raza híbrida o clonada que hicieron, llamados los Igigi, los Gris Eloha. También de esta raza que precedió a los Anunnaki, llamada Austra Albus. ¿Quiénes son? Si existen hasta nuestros tiempos, ¿por qué cuidan mucho esa línea de sangre? Y bueno, realmente es extenso, como les digo. A lo mejor voy a tener que hacer 2 o 3 capítulos, pero juntos, no los voy a subir juntos al internet. No voy a subir uno ahorita y otro después, no, ahora sí los voy a subir juntos los 3. Sobre este tema. Quiero dar las gracias especialmente
a una persona de Argentina, al señor Jorge Schiaffino, porque él me regaló el libro. Yo estaba tratando de conseguir el original, está un poco caro. Esta persona me lo regaló. Gracias, Jorge. Me hubiera gustado, ya sabes que te invité varias veces a compartir este tema con el público. Estás muy ocupado, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ahora lo comparto. Bueno, pasemos directamente a los videos, al tema en general, porque créanme que es un poco largo. Iremos hasta el principio de cuando se descubrieron estas cavernas en Dulce, Nuevo México, y qué fue lo que se encontró por allá en 1940. Comencemos, por favor. Aquí, amigos, comienza una historia muy sorprendente, revelada por un teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según él, vamos a aprender acerca de lo que pasa en el complejo industrial militar, con unos seres llamados grises, y de los grupos elitistas, quienes supuestamente él dice, quienes están detrás en muchos de los esfuerzos creados para tenernos ciegos ante la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Bueno, algunos, como este teniente coronel, afirma que una próxima guerra espacial podría ser algo muy real. Todo esto salió al público por el investigador e ingeniero informático de computación y empleado de empresas del complejo industrial militar, Anthony F. Sánchez. Comencemos desde el principio. Iremos atrás en el tiempo, a principios de la década de los 40, que se llevó a cabo una expedición de investigación desde el campo Muroc de California, bueno, así le llamaban en aquel tiempo, hacia la región de Archuleta, cerca de Dulce, Nuevo México. Fue exactamente en 1940. Y hablaremos del descubrimiento de seres no humanos grises en una de esas cuevas, o más bien por todas esas cuevas subterráneas de esa zona. Para que sepan desde dónde partió esta expedición, amigos, el campo Muroc, ya que ahora ya no se, como les digo, ya no se llama así, le contaré muy brevemente la historia de ese lugar. Ese lugar, en la década de los años 30, el teniente coronel Henry Hub Arnold, con el grupo aéreo de la Armada, comenzaron a comprar tierras por ese lugar para los militares. Le llamaron primero el campo Mojave. Antes una oficina de correos encargada del área se llamaba Corum. Los locales le empezaron a llamar, ya cuando fue creciendo un poco más, a ese campo militar le llamaron Corum, pero al revés, o sea, que quiere decir Muroc. Así que así se quedó el nombre por algún tiempo. Bueno, así se llamaba cuando se hizo esa expedición a Dulce, Nuevo México. El objetivo de ese campo era tener espacio para un campo de tiro y otras necesidades militares. Como el campo siguió creciendo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, al acabar la Primera Guerra Mundial y la Segunda, a comenzar la Segunda Guerra Mundial, ahí se hicieron actividades muy importantes. Por ejemplo, en 1937, cuando el Cuerpo Aéreo de la Armada participó en una maniobra de gran escala, a partir de ahí este campo creció muchísimo. Cuando el teniente coronel Henry Arnold se convirtió en el jefe del cuerpo del aire en 1938, se le dio un nuevo enfoque mucho más diferente a este campo, en lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Se invirtieron millones de dólares. Este lugar, con los años, ya mucho después, pasó a llamarse la base Edwards. De acuerdo por lo escrito por un soldado en un informe, el olor era muy malo y estaba muy oscuro, ya sea por la humedad. La mayoría de los soldados tuvieron problemas con sus fosas nasales, algo parecido como cuando tienes sinusitis. Todos los informes indicaban que tuvieron pequeños incidentes
muy misteriosos. Los soldados se percataban de que alguien los vigilaba desde las esquinas a distancia, algo que llegaron entre ellos a murmurar que parecían sombras. Eso se prolongó durante varias semanas, pero nunca hubo una interacción real. Eso permitió al grupo eliminar y recoger algunos artefactos, incluyendo unas placas metálicas impresas con una escritura cuneiforme, según los científicos del grupo, que más tarde se darían cuenta que contaba la historia de unos seres llamados Igigi, Austra Albus y Anunnaki, pero de eso ya hablaremos más adelante, ya que esto es lo más importante de toda esta historia. Bueno, seguía el grupo cuando este grupo encontró todos estos artefactos, incluyendo las placas metálicas con esa escritura extraña. Las mandaron al campamento y luego de ahí las enviaron por aire al campo Muro en California. Usaron unas pistas de aterrizaje de tierra improvisadas que se usaban cerca de la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, al sur de White Sands. A medida que se transportaban estos artefactos vía de Dulce a Álamo Gordo y después al campo Murdoch, nuevo equipamiento y más suministros iban llegando a los campamentos de Dulce. Mientras tanto, en el campo Murdoch, los artefactos encontrados abajo de las cavernas de Dulce estaban siendo catalogados y colocados en un área y almacenados para su posterior estudio. Mientras tanto, en Dulce, varios de los soldados fueron asignados a escribir todos los informes, hasta tener varios puntos de vista de esta expedición llevada a cabo al interior de las cavernas. Esa era una práctica común en el ejército en ese entonces, amigos. No había, acuérdense, en ese tiempo no había ordenadores, videocámaras, grabadoras de voz. Vaya, todo eso no había en aquellos días. Así que los reportes de los soldados, jornalistas y de los escritores era de lo que se basaban los informes. Durante aquellos días empezaron a surgir algunos problemas con el batallón, por lo que estaba pasando ahí abajo. Según un informe, los altos mandos se las arreglaron para mantener el campamento y a los soldados sin incidentes, sin lesionados y todos en calma, mientras la exploración continuaba. Habían pasado 3 semanas en los pasillos de las cavernas, en los túneles, y ya muchos de los soldados se estaban poniendo incómodos con el ambiente que estaba ahí abajo. Pero fue tanto lo que estaban descubriendo que se enfocaron en otra colección de artefactos que encontraron, sin percatarse de que cada vez se introducían más abajo de esa red de cavernas. Después se dieron cuenta que mientras más se introducían, más artefactos se encontraban, y que mientras más bajaban, más sofisticadas eran las paredes en diseño. Al parecer, no tenían ni idea de lo profundo que estaban llegando, por lo maravilloso que todo aquello les parecía. Que así habían limpiado los niveles más superiores, que ellos le llamaban la planta 1 y planta 2, y ya estaban como en una tercera fase de profundidad. En ese tiempo empezaron a oír ruidos procedentes de una fuente desconocida. Era una clase de ruido estático al principio. En veces se oían como silbidos y duraba varios minutos. Pero a continuación empezó otro diferente sonido, un sonido muy misterioso, como que aparecía de la nada. Los soldados muchas veces los oían perfectamente, como que si estaban atrás de ellos, y eso realmente los asustó muchísimo. Ya se volvió muy molesto e irritante. Los podían sentir tan cerca de ellos que realmente estaban muy, pero muy asustados todo el batallón. Fue un gran rato de confusión, ya que eso una vez duró hasta 2 horas. Los soldados quedaron completamente aterrados después de que aquello acabó. Pero bueno, se pusieron cuando comenzaron a oír estos gritos. Dicen que oyeron también gritos como de personas adultas y niños. Y eso continuó otra vez durante horas, hasta que llegaron a pensar
que como que alguien los estaba advirtiendo sobre algo. Se estaba armando una gran confusión entre el equipo de expedición, científicos y el batallón de soldados. En el informe se escribió que este evento de los sonidos, de estos sonidos de humanos, duró como 2 días y que en ese tiempo empezaron los científicos a investigar también esos sonidos y llegaron a la conclusión de que al parecer pareciera que eran grabaciones, como que alguien estuviera utilizando un fonógrafo para ahuyentarlos. Se dieron cuenta porque cada 90 minutos exactamente los sonidos se repetían y eran 3 tipos de sonido. Tomaron nota de eso. Vieron que eran gritos de mujeres intercalados con horribles gritos de niños, incluso de hombres, como habían dicho algunos de los soldados del batallón y del equipo. Bueno, eso calmó a la expedición a ver que alguien o algo estaban utilizando esos sonidos para disuadirlos a dar marcha atrás y no seguir con la exploración, pero al mismo tiempo también les causó mucha intriga. Ya para ese tiempo algunos de los hombres de la exploración tuvieron que ser escoltados hacia afuera de las cavernas por su seguridad, ya que no soportaron más esos ruidos y la tensión que estaba dentro de esas cavernas. Pero en el informe que se mandó hacia el campamento, el equipo avisó que los ruidos podrían ser grabaciones, pero lo extraño era que fuere lo que fuere o lo que estaba ahí abajo, ¿de dónde pudo conseguir grabar gritos de mujeres, de hombres y de niños? Esa era la pregunta más importante y que causó mucha agitación en los superiores y en general en toda la gente involucrada en esta expedición. Se dio la orden de retirada y de empezar a desocupar los túneles y comenzar a ir hacia la superficie. Sin embargo, sucedió algo que no se esperaban. Era que 2 soldados fueron más abajo sin el permiso del oficial al mando. Lo que sigue a continuación es lo que ocasionó un encuentro realmente mortal durante un periodo de 3 horas. Ahora, esto que sigue, amigos, es un informe escrito por un científico del equipo oficial que regresó con los sobrevivientes a la superficie. Dijo que los soldados que se habían separado y que se habían internado un poco más adentro, que ellos querían ver de dónde procedían los ruidos y que los habían tenido tan intrigados. Era un túnel en el cual ellos no habían entrado a explorar, poco iluminado, pero de ahí supuestamente provenían los sonidos. Según empezaron a oír voces de los habitantes internos, según lo que dijo uno de ellos cuando regresó, de estos 2 soldados, que ellos llegaron a oír las voces de los habitantes internos. Eso los asustó. Y continúa el informe de ese soldado y dice que su lengua era como una combinación de susurros y chasquidos. Algunos de ellos habían oído esos ruidos en lo que decían las grabaciones que estuvieron oyendo antes para disuadirlos a abandonar el lugar. Mientras estos soldados seguían adelante, se encontraron con un grupo de habitantes poco más allá de la puerta que parecía circular en la parte superior de uno de los lados del túnel, al cual habían logrado colarse. Antes de ser notados, dijo un soldado que fueron testigos de al menos 50 habitantes muy extraños en aquella habitación grande, que había mesas grandes con lo que parecía ser, o era lo que parecía ser un equipo de laboratorio. Parecieran que estaba funcionando como para hacer procedimientos o la realización de experimentos con otros tipos de habitantes y animales que estaban ahí. Eso eran cosas realmente irreconocibles según él, que nunca lo habían visto. Con toda esa atmósfera de miedo y temor, les tomó unos minutos para que los soldados se dieran cuenta de lo que estaban viendo, que no eran seres humanos, sino otra cosa. Eran, si se pueden llamar, personas, pero eran diminutas de tamaño, con cabezas más anchas, enormes ojos. Realmente estos 2 soldados quedaron congelados del miedo. Apenas podrían hablar y apenas podían moverse.
Algo impresionante para los soldados realmente fue lo que vieron en las paredes de aquellas habitaciones, bueno, de aquella habitación. Era muy grande, como les digo, esa habitación era grandísima. Y contó este soldado que regresó con el grupo después en el informe, que había grandes pantallas, estamos hablando de 1940, pero lo que vieron en las pantallas fue lo que los dejó más helados todavía. Dijo que se miraban con colores vivos el campamento base que estaba en el primer nivel, se miraba también el campamento en la superficie, y realmente vieron que estaban siendo monitoreados, y se dieron cuenta de que estos seres se habían dado cuenta de todo el tiempo que estuvieron desde su llegada. Los soldados estaban a punto de estallar por todo lo que estaban viendo. Trataron de regresar. El problema fue que por lo angosto del pasillo, cuando se disponían a regresar, a uno de ellos se le cayó la pistola, y eso alertó a los seres de la habitación. Trataron de escapar lo más rápido posible que fuera, pero uno de ellos fue tomado y arrastrado. El otro pudo oír los gritos desesperados de su compañero, y después oyó unos disparos que él cree que lo hizo su compañero. Se oían dentro de la habitación donde estaban estos seres. Él se imaginaba que les estuviera disparando. Este soldado que logró escapar dice que siguió huyendo hacia donde estaba el otro grupo de soldados. Dice que volteó por puro instinto hacia atrás y se dio cuenta de que una cosa o algo venía siguiéndolo. Eso según le dio más fuerzas para huir, ya que venía. Él cuenta que no supo de dónde agarró fuerzas, pero dice que corrió, vaya, lo más difícil, lo más rápido que pudo, porque sintió un terror horrible. Y dice que de repente agarró su pistola y empezó a disparar al mismo tiempo, sin darle a esta criatura. Pero siguió hacia adelante. En eso alcanzó a ver la luz que procedía donde estaba el grupo de la expedición, y que estaban ahí recogiendo todavía las cosas para marcharse. Al parecer estos oyeron los disparos. En eso, después de un gran esfuerzo de este soldado para poder escapar de esa criatura, volvió a dispararle. Fue cuando el equipo de soldados comenzaron a disparar también, porque no sabían qué era. El soldado que venía escapando escribió en su informe y dijo esto, dice: yo prefería que me diera una bala de mis compañeros a ser atrapado por aquella criatura horripilante, hasta que el grupo lo reconoció y dejaron de disparar, y le gritaban que por qué estaba disparando. Él seguía corriendo, no les contestó, pero sí empezó a pedir auxilio. Cuando se acercó al grupo le volvieron a preguntar: ¿por qué estás disparando? ¿Qué demonios te pasa? Lo paran para interrogarlo. Este hombre estaba histérico, quería seguir corriendo. Él replicaba que lo dejaran ir y les gritaba a todos: maldita sea, déjenme ir, por favor. No había duda que estaba en shock. El oficial del mando se acercó al grupo y le gritó qué era lo que estaba pasando. El soldado en shock habló y le dijo: no pueden ver, no lo ven, carajo, miren lo que viene atrás de mí, miren que está ahí. Entonces unos soldados murmuraron y dijeron: ¿qué demonios es eso? En eso se percataron de que ya venían más criaturas corriendo hacia ellos, donde habían puesto las cosas para la retirada. Todos corrieron hacia allá, todos tomaron sus armas. Entonces el oficial al mando dio la orden de no disparar. Se miraba al grupo envuelto en terror. No sabían contra qué se estaban enfrentando. Aunque todo estaba tenue, no se miraban bien las caras, pero sí se reflejaba el cuerpo extraño de estos seres. Volvió a hablar el oficial al mando y volvió a decir que hasta que él diera la orden, abrieran fuego. Se oyó un susurro del oficial diciendo: Dios mío, ¿qué es esto? Y ordenó a los hombres a tomar cubierta. Llamó al especialista en comunicaciones y le dijo que pidiera ayuda al campamento oficial por la radio, y volvió a gritarle:
dígales que ahora mismo, dígales por favor y denles la posición en la que estamos a la gente de la superficie y que manden refuerzos. Dígales que encontramos habitantes hostiles. En el informe dice que las criaturas se acercaron en formación lenta y desorganizada. Al parecer, al acercarse más a los soldados, se percataron que las criaturas eran por lo general bastante pequeñas, pero que había algunos más altos y otros más pequeños todavía. Los cuerpos eran de aspecto humanoide, el color de la piel era extraña, grisácea. No podían distinguir las caras por completo, a pesar de que a la distancia vieron que sus caras comenzaron a iluminarse de un color verdoso o de un color verde fluorescente. Esa extraña iluminación aterrorizó a los soldados, ya que nunca habían visto algo igual. Al parecer, estas armas que llevaban eran las que estaban iluminando todo. Las armas que llevaban estas criaturas. El oficial al mando tenía suficiente sentido común como para darse cuenta de la ventaja. Dijo a sus soldados que le dispararan a la iluminación, que esa serviría como un objetivo para ellos, para saber dónde se encuentran estos seres en la oscuridad. El comandante, para el asombro de todos, mandó apagar las luces, ya que para aquel entonces los francotiradores estaban equipados con rústicos prototipos de visión nocturna que el ejército estaba evaluando para la compra a la compañía AEG desde 1936. Todo se puso en silencio, un silencio que solo se podía oír el respirar de ellos mismos. Las criaturas se acercaron hasta 20 yardas. Con la luz que proveían de sus armas, iluminaron el túnel. Así que los soldados vieron y oyeron la señal del oficial cuando dijo ¡fuego! Empezó aquella batalla. Algunos soldados se adelantaron hacia las criaturas, logrando golpear fuertemente algunas, pero el terror les abarcó al ver que cuando la luz que salía de las armas de ellos dejaban grandes cortes en sus cuerpos y quedaban grandes manchas luminosas, como licuadas en las partes del cuerpo donde eran golpeados por esas armas. Esto los asustó mucho, pero siguieron peleando, aunque se dieron cuenta de que unos metales que usaban como mesas no les hacía nada a estas armas, como que repelían lo que salía de estas armas, repelían las luces o los disparos que salían de estas armas. Muchos soldados se refugiaron detrás de esos metales, de esas que parecían como mesas, pero los demás del equipo se estaban convirtiendo en todo lo demás del equipo se estaba convirtiendo en un infierno. Cuando era tocada por las luces que salían de esas armas, inclusive se derretían o se esfumaban. Ahí sucedió algo que resalta el informe, que detrás del equipo estaba un soldado y que al parecer, al quedar descubierto, y que varios de estos seres se habían acercado mucho, él se echó encima de uno de ellos, de varios. Primero roció su arma matando a varios de ellos y luego se enfrentó mano a mano con una criatura de las más grandes. Vieron que esta criatura era muy feroz, estaba desgarrando a este pobre soldado, a este pobre hombre, pero el hombre increíblemente le ganó la mano. En eso otros soldados le dieron la mano, se dirigieron a la criatura con éxito, la golpearon varias veces, pero escapó un poco, pero volvió a caer muy herida. Un soldado se le aferró, inclusive se oían los gritos de este soldado. Este ser se escapó, vinieron otros seres a ayudarlo, se escapó, pero este soldado no se le despegó, se aferró a él. Cuando todos pensaron que este hombre ya no volvería, ya que se había internado junto con los otros seres, en segundos se vio que el soldado regresaba, y esta vez regresaba con un arma de las criaturas en la mano. Lo que vieron es que este soldado de alguna manera activó el arma, ya que según el informe mató a varios de estos seres antes de regresar al grupo de batalla, que es de esta batalla que duró 3 horas. Ya con esa nueva arma fue más fácil acabar con más de estos habitantes inesperados.
pero no sin sufrir muchas bajas y heridos por parte del batallón. Fueron recuperadas varias armas de estas criaturas y capturaron a una criatura, como les digo, muy herida. Los soldados sorprendidos la observaban, estuvo viva varias horas, trataron de comunicarse de alguna forma, pero fue inútil hasta que se les ordenó acabar con esa cosa. Y eso fue lo que más me sorprendió, dice este científico del informe, dice que el oficial al mando estaba llevando a cabo esta expedición con mucha prudencia científica, había documentado todo, lo más mínimo y extraño, pero ante la pérdida de muchos de sus hombres, le salió los soldados y al ver cómo acarreaban los muertos y heridos, dio la orden de acabar con esta criatura, que más tarde se arrepintió él, ya que cuando recapacitó, le salió su lado intelectual y vaya, él mismo se reclamaba haber acabado con ese espécimen tan extraño, lo hubiera guardado vivo para futuras interrogaciones. Después de las 3 horas de combate, los hombres tomaron sus muertos y solo unos elementos esenciales, las armas recuperadas de las criaturas, algunos artefactos más importantes, y el oficial al mando les mandó recoger solo 3 cuerpos de las criaturas que estuvieran menos dañadas y fueron mandados al campo Murok más tarde cuando llegaron a la superficie. Ya ahí se sentía un gran alivio, ya cuando estaba en la superficie. Se empezaron a levantar informes de todos los soldados de la expedición. Hubo todo tipo de informes sobre las criaturas. Algunos soldados daban algunas referencias entre las criaturas, pero a su posterior análisis se determinó que era una especie llamada Elohah Farmisaide, según en lo que decía en esas tablas históricas metálicas con coiniforme recuperadas de las cavernas. De esto ya supieron más adelante. La Armada estadounidense mandó la unidad de regreso a la base Murdoch con todo lo que habían recuperado, incluyendo la tecnología recuperadas, como armas. Se llevó otra exploración, pero nomás a los niveles de profundidad más seguros, antes de sellar todas las entradas, de acordonar toda el área como una jurisdicción militar clasificada. No hubo más combates, las cosas se mantuvieron en silencio durante algún tiempo. Esta campaña de 1940 fue considerada como todo un éxito en comparación con otro devastador fracaso que tuvieron los soldados en 1979, de otro supuesto encuentro con estas mismas criaturas grises, que hubo muchas bajas humanas en esa misma región de Dulce, Nuevo México. Eso hizo pensar que esas criaturas aprendieron mejor a defenderse y planificaron mejor otra lucha en contra de los humanos. Se cree que esta lucha de 1940 no fue la primera en la historia de los habitantes de Jicarilla. Ya hablaban desde antes de historias de sus ancestros, de los apaches, y que en sus textos sagrados había leyendas. Se leían leyendas e historias de encuentros de sus ancestros con los monstruos que habitaban bajo la meseta de Chuleta desde hace ya miles de años. En la segunda parte, amigo, hablaremos del origen de estos seres, de dónde provenían, por qué estaban en las cuevas subterráneas de Dulce. También, qué pasó más adelante con esas tabletas metálicas, con estas metálicas con inscripciones. Aunque el teniente coronel le comentó a Anthony F. Sánchez, y luego lo comentó él en una entrevista en Coast to Coast AM, que esas tabletas fueron a parar a Wright Patterson y que 2 empresas aeroespaciales fueron secretamente contratadas por el gobierno y que en ellas se encontraron imágenes holográficas de los progenitores. Muchas de ellas coincidían con las primeras representaciones de los asirios y las representaciones acadias de los Anunnaki. Pero ¿quiénes eran esos progenitores, amigos? Muchos han oído hablar de los Anunnaki. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de ellos. Pero de los progenitores hay un gran misterio. Todo eso lo vamos a hablar en la segunda parte. También tenemos, sin olvidarnos jamás, de Phil Schneider.
Phil Schneider, este ingeniero civil, que se atrevió a hablar de lo que encontró en Dulce, Nuevo México, cuando estaba haciendo excavaciones subterráneas para el complejo industrial militar o para el mismo gobierno. Realmente siempre que se ha hablado de Dulce, de lo que pasa en Dulce, es muy controversial, y la mayoría de las personas que lo hacen de alguna manera se hacen a un lado muy rápido, como les digo, o les pasa algo. Tal es el caso de esto que vamos a hablar ahora, amigos. Muchos no creo que hayan hablado alguna vez en español sobre este tema. El tema se basa de un ingeniero informático de computadoras que laboraba en el complejo industrial militar y que también en sus hobbies era investigador ovni. Estoy hablando de Anthony F. Sánchez. Anthony F. Sánchez escribió un libro que se llama UFO Highway. Este libro realmente levantó polvo. Este libro fue muy aceptado por la comunidad ufológica, en el cual esta persona habla no hay un tema más escabroso para investigar que el tema de las cavernas de Dulce y de las bases de Dulce, Nuevo México. Por historia y por investigaciones se ha sabido de muchos investigadores que se atrevieron a hablar y que desgraciadamente no les fue muy bien. Tenemos el caso de Thomas Costello, que nomás así desapareció. El caso de Paul Bennewitz, que desgraciadamente fue a caer hasta en un hospital psiquiátrico cuando lo desacreditaron, y la mayoría de la gente lo dio como que era un desinformador o algo parecido, cuando después con el tiempo se supo que a él lo estaban acusando de desinformador, los verdaderos desinformadores. Si no, busquen un documental que está ahí hablando sobre Robert Doty, y él habla toda la verdad, todo lo que le hicieron a este hombre, que casi nadie en español, nadie habla, excepto en Mundo Desconocido, es el único canal que he visto que hablen de Paul Bennewitz. Pero realmente lo que le pasó y lo que hizo este hombre, me lo regaló. Gracias, Jorge. Me hubiera gustado, ya sabes que te invité varias veces a compartir este tema con el público. Estás muy ocupado, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ahora lo comparto. Bueno, pasemos directamente a los videos, al tema en general, porque créanme que es un poco largo. Iremos hasta el principio de cuando se descubrieron estas cavernas en Dulce, Nuevo México, y qué fue lo que se encontró por allá en 1940. Comencemos, por favor. Aquí, amigos, comienza una historia muy sorprendente, revelada por un teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según él, vamos a aprender acerca de lo que pasa en el complejo industrial militar, con unos seres llamados grises, de un teniente coronel que se comunicó con él para hacerle saber algunas cosas que habían pasado por sus manos, informes y muchísimas cosas respecto a Dulce. Cómo se encontraron las cavernas, qué se encontró ahí. Vuelve muy atrás hasta 1940. Y como les digo, muchas de estas cosas las menciona Anthony F. Sánchez en su libro UFO Highway. Este libro, bueno, como les digo, es controversial, es difícil de tolerar lo que viene en este libro, pero créanme lo que tuvo personas que hablaron muy bien con él, que hablaron muy bien de este libro, como Billy Ryan, Project Camelot, bueno, inclusive el día que estuvo en Coast to Coast AM, realmente fue una de las mejores entrevistas también que han habido.
en ese programa, que parece que, si no recuerdo bien, fue en el 2013. Por cierto, aquí vamos a hablar mucho de esa entrevista que le hicieron a Anthony F. Sánchez. Parece ser que en ese tiempo estaba Linda Moulton Howe en Coast to Coast AM. También vamos a hablar sobre unos seres extraterrestres llamados los progenitores, que supuestamente fueron de los primeros que llegaron aquí a la Tierra. ¿Y quiénes son? Vamos a hablar de sus descendientes, los llamados Anunnaki, de una raza híbrida o clonada que hicieron llamados los Igigi, los Gris Eloha. También de esta raza que precedió a los Anunnaki, llamada Austra Albus. ¿Quiénes son? Si existen hasta nuestros tiempos. ¿Por qué cuidan mucho esa línea de sangre? Y bueno, realmente es extenso, como les digo. A lo mejor voy a tener que hacer 2 o 3 capítulos, pero juntos. No los voy a subir juntos al internet. No voy a subir uno ahorita y otro después. No, ahora sí los voy a subir juntos los 3. Sobre este tema. Quiero dar las gracias especialmente a una persona de Argentina, al señor Jorge Schiaffino, porque él me regaló el libro. Yo estaba tratando de conseguir el original, está un poco caro. Esta persona